vamos a irnos a la escritura ahora. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Si le ha encontrado, nos ponemos de pies para leer la palabra del Señor. Números, capítulo 17, del versículo 6 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: así que Moisés, perdón, voy a leer esto. Es que tengo otra versión acá. Entonces. Dice así: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Que el Señor bendiga su palabra. Ahí sí. Que el Señor bendiga esta hermosa porción de la palabra del Señor. ¿Cierto? El Señor nos habla de una vara completamente seca que reverdeció ante su presencia. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto, sobre la historia de por qué llegaron estas varas ante la presencia del Señor. Sabemos que en la antigüedad, ¿cierto?, existía un tabernáculo, ¿cierto?, en el cual estaba el arca que representaba la presencia del Señor. Ese era el lugar, ¿cierto?, donde Dios hablaba con Moisés, en el cual se presentaba a través de una nube que descendía. Entonces, era siempre Moisés y su hermano Aarón los que estaban, ¿cierto?, y conversaban con el Señor directamente. Incluso decía que Moisés había estado en el monte Sinaí cara a cara con él, ante la presencia del Señor. Cuando llegó una de las tribus, ¿cierto? Sabemos que hay 12 tribus. Los hijos de Jacob, ¿cierto? 12 tribus. Y una de las tribus se empezó a poner un poco rebelde. ¿Y quién era el que estaba de cabecilla? Era Coré. Un varón que más encima, el Moisés le decía, pero ¿cómo? Le decía, si tú estás a cargo del servicio del tabernáculo. Pero ellos querían más, empezaron a decir, pero ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué nosotros no podemos? Como que también teníamos derecho a estar y el Señor como que se empezó como que a molestar un poquito por lo que estaba aconteciendo. Lamentablemente, en el antiguo pacto era la obediencia la que prevalecía. Y como el hombre cuando no obedecía al Señor, lamentablemente el pago era la muerte. Entonces, como no se hacían las cosas, para que veamos que es un Dios, dice que es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces debemos, ¿cierto?, regirnos en la obediencia, ¿cierto?, de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Todo esto está escrito aquí en su palabra. Dice que también llega un momento en el cual, ¿cierto?, el Señor se enojó y dice que fue tragado por la tierra. Fue Coré y aquellos, decía que habían 250 varones, cabecillas, que estaban ahí dando vuelta. Dice que presentaban incienso, porque ellos también querían estar en la presencia del Señor, presentando incienso, alabando o glorificando o acercándose al altar. Pero lamentablemente no se le era permitido. Entonces el Señor dijo ya, tragó las tierras, ¿cierto?, la descendencia de Coré, y ahí habían 2 varones más que no recuerdo su nombre. Y después venían, dijo, al otro día de haber visto, y los hombres que estaban presentando incienso también fueron consumidos. 250 varones.
Después vino al otro día, imagínense lo que el pueblo vio. ¿Cómo el Señor? ¿Usted qué cree? ¿Que ellos aprendieron la lección? No, no aprendieron la lección. Siguieron murmurando. Estaban enojados porque ellos también querían estar ahí. Pero el Señor estaba molesto y envió una plaga para matar a la gente que estaba murmurando, que no se sometía, no era obediente a lo que el Señor había enviado. Entonces vino, y ¿sabe lo que hacía Moisés? Intercedía por ellos. Moisés decía, no sé, quizás le pedía al Señor misericordia. Entonces él decía que vino y le habló a Aarón, le dijo, Aarón, anda a buscar brasas, el incensario, brasas ahí del tabernáculo y inciensos, y empieza a pasar. Y dice que él empezó a hacer una línea, empezó a pasar entre la gente que caía con la plaga muerta y lo empezó a separar. Entonces todos aquellos de cuando pasaba Aarón, los que estaban acá quedaron vivos y todos los acá estaban muertos. Eran 14.700 personas las que murieron en ese momento, imagínense. Imagínense cuánta la cantidad que era de los que estaban ahí, lo que era el pueblo del Señor. Entonces era súper importante en esos tiempos lo que era la obediencia al Señor. Después de aquello que aconteció, no aprendieron la lección, porque seguían molestos por lo que estaba aconteciendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ya, vamos a hacer una cosa. Porque él quería demostrarle al pueblo que realmente, ¿cierto?, quién eran las personas que estaban a cargo, que él había puesto a Moisés y a Aarón. Entonces el Señor les pidió que cada tribu llevara una vara con un nombre escrito, de cada jefe. Y en la tribu de Leví iba a ir el nombre de Aarón. Y estas 12 varas, dice que Moisés fue y las presentó ahí en el tabernáculo, las puso en el tabernáculo, en la presencia del arca, que sabemos que el arca representaba la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que que la vara de Aarón reverdeció. Una vara seca, usted ve, se imagina que esto, que está completamente seco, tenga vida, de fruto, de hojas, de flores. Era algo maravilloso de observar. ¿Y qué fue lo que hizo? Moisés le dijo que mostrara que realmente él le había entregado la autoridad, porque eso es lo que significaba la vara, a Aarón. Y por lo tanto Aarón y su descendencia, que era la tribu de Leví, iban a ser los sacerdotes. Aquellos varones que realmente podían iban a ser preparados para entrar ahí al tabernáculo. Eran varones que no podía entrar cualquier persona. Si leemos la Escritura, dice que los sacerdotes cuando entraban al lugar altísimo, incluso su ropa, el Señor dijo, tal cual como debían de vestir, hasta su ropa interior, todo estaba detallado de cómo debían de vestirse, qué es lo que debían de llevar completamente. Y dice que en la cintura de los sacerdotes iba como un cordelito, se puede decir, con campanitas. Y usted dice, ¿pero por qué campanitas? Porque si estaban en pecado, ¿sabe lo que acontecía? Caían muertos. Y entonces, ¿cómo iba? ¿Usted cree que iban a llegar la gente, iba a llegar a entrar y para sacarlos? No. ¿Sabe lo que hacían? Los tiraban hacia afuera. Entonces, no podía entrar cualquier persona. Y en este momento, ¿usted qué cree? Imagínese que estamos parados aquí nosotros, siendo pecadores, faltos delante de la presencia del Señor. Pero esa gracia que el Señor nos da a través de Jesucristo, ¿cierto?, que nos permite realmente poder compartir la palabra del Señor, poder hablar de su grandeza, siendo nosotros aún pecadores. Imagina estuviéramos en el tiempo, en el pacto antiguo, yo creo que nadie, ninguno siquiera podríamos entrar, con lo falto que somos. Pero el Señor dice que ante su presencia todo reverdece. Así como esta vara, ¿cierto?, que fue presentada, ¿cierto?, en representación del pueblo, de la tribu de Leví, ¿cierto?, de Aarón, para que realmente, ¿cierto?, pudieran ser los apartados, los sacerdotes. Pero el Señor hizo algo maravilloso con esta vara. La hizo reverdecer, la hizo dar flores, la hizo dar incluso frutos maduros. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es cuando nosotros estamos en la presencia del Señor? Entonces el Señor nos indica en este momento que debemos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida,
Dice que el Señor vive en nosotros. Nosotros somos en este caso el tabernáculo, el templo en el cual Él vive en nosotros. Y nosotros debemos de cuidar este templo que el Señor, ¿cierto? Debemos de buscar la santidad en el Señor. Debemos de apartarnos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado que vienen tiempos malos? Y nos quedamos con eso, con que vienen tiempos malos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios en este momento? ¿No es ahora que tenemos que glorificar y decir que hay un Dios vivo? Que hay un Dios que está con nosotros, que no nos deja y que realmente tenemos una esperanza viva en nuestra vida. Nosotros no nos tenemos que levantar como el pueblo escogido del Señor en este momento y poder realmente, ¿cierto?, glorificar el nombre del Señor, poner el nombre de nuestro Dios maravilloso en alto. Eso es lo que el Señor, no estamos en tiempo para quedarnos encerrados en cuatro paredes. No estamos en tiempo para que nosotros vivamos una vida cómoda, en una zona de confort. No estamos en tiempo de que nos quedemos ahí tranquilitos. Cada uno de nosotros, yo creo, que hemos tenido problemas y dificultades. De una u otra manera, hemos tenido pruebas y dificultades. Hemos tenido preocupaciones. Cosas que a veces que nos apartan de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Los afanes de la vida, los problemas, la enfermedad. Hay muchas cosas que tenemos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces llegamos chuteando piedras aquí a la casa del Señor? ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos ganas de venir a la casa del Señor? Porque muchas veces la prueba es tan dura que nos deja en nuestro hogar. Porque ya ni siquiera tenemos voz para poder hablarle al Señor. Para poder pedirle al Señor. Ya no tenemos palabras para poder expresar quizás nuestro dolor. O poder decirle, Señor, estoy viviendo por este problema, tengo esta dificultad. Quizás tengo un problema económico, quizás estoy viviendo una enfermedad, quizás tengo un problema en el matrimonio. Dios conoce cada uno de nuestras vidas. Dios conoce los problemas de los niños, conoce los problemas de los jóvenes, conoce el problema de nosotros como padres, nosotros como matrimonio, conoce nuestra vida el Señor. Él nos dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce más que nosotros mismos. Si Él nos formó. El día de hoy estaba en mi casa con una pena tremenda, de verdad. Yo decía, Señor, ya no sé cómo hacer con este problema. Y yo dije, tengo dos opciones. O me pongo a llorar, o adoro tu nombre. ¿Sabes lo que hice? Mis vecinos tienen que haber escuchado. Puse la radio a todo chancho y me puse a cantar. Cantar alabanzas al Señor. Y yo le dije, no me va a ganar la tristeza. No me va a ganar el dolor. Porque el Señor, el Dios maravilloso que está con nosotros, es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Adorando al Señor es como nosotros podemos vencer. Como el Señor puede dar la victoria en nuestra vida, es adorando al Señor, entregando nuestra vida a Él, estando en la presencia del Señor. Es ahí es cuando Él realmente nos hace reverdecer en nuestra vida. Si nuestra vida está seca por el problema, por la aflicción, en la presencia del Señor Él lo va a hacer reverdecer. El Señor nos va a levantar y quiere que nosotros podamos resplandecer. Así como lo hizo quizás Moisés cuando se apartó 40 días. Decía que después su rostro lo tenía que cubrir porque resplandecía. Es así es como el Señor nos quiere ver el día de hoy. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificar nuestra vida en presencia de nuestro Señor. No tenemos que solamente buscarle aquí cuando venimos a la casa del Señor. En nuestra casa y donde quiera que nosotros estemos, tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor. Así es como nosotros vamos a vencer la prueba y la dificultad. Porque muchas veces las pruebas nos van amargando. Nuestras emociones nos juegan malas pasadas. Porque muchas veces la tristeza, el dolor, la ira, no nos deja avanzar. Nos someten de tal manera que no nos dejan que la presencia del Señor sea una realidad en nosotros. Él nos ama.
Y Él quiere más para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener más entrega, mi hermano. Ya queda muy poco tiempo para la venida del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos como las 10 vírgenes que están despiertas o las 10 vírgenes que se han quedado dormidas? Despertemos, mi hermano. Hace poco el Señor también nos habló de que no debemos de dormirnos. El domingo el Señor también nos recordó lo mismo. Entonces no podemos quedarnos dormidos en este momento. Que la prueba y la dificultad no nos haga dormir. Que la prueba y la dificultad no nos deje en nuestro hogar. Creamos que realmente el Señor va a estar con nosotros y nos va a sacar en victoria. Porque el Dios maravilloso al que servimos está con nosotros el día de hoy. Podemos ver las grandezas del Señor y lo que Él hace en nuestra vida. El Señor ha hablado tanto de la presencia de Él. El otro día hablaba a través de nuestra hermana Paola, cuando él contaba la historia de Obed-edom y Aminadab, ¿se acuerda o no? ¿Qué pasó con Obed-edom cuando el arca estaba en su hogar? Fue completamente prosperado en todas las áreas de su vida, porque la presencia de Dios estaba, porque él valoraba la presencia del Señor. No como Aminadab, que había estado 20 años acostumbrándose a la presencia del Señor como un mueble, porque quizás él había crecido con el arca ahí. Entonces muchas veces nosotros tomamos como la presencia del Señor como algo normal, como algo que no hay que alimentar, como algo, es parte de nosotros, como algo pasivo. Por lo tanto nosotros tenemos que realmente ser como Obed-edom, decir, gracias Señor, porque está tu presencia en mi hogar. Gracias Señor, porque tú has venido a cambiar toda nuestra vida. Porque sin ti, Señor, quizás no teníamos esperanza, pero contigo todas las del mundo, todo lo que hay para adelante es tuyo. El Señor es el que está con nosotros. Vamos a otro ejemplo. Vamos a Eliseo y la tsunamita. A mí me encanta esta historia. Me encanta. ¿Sabe que yo, la primera vez que, había escuchado muchas predicaciones, pero la primera vez que yo le tomé atención a Eliseo y a la tsunamita fue a través de una alabanza. ¿Ha escuchado usted la alabanza de la tsunamita? Búsquela. Búsquela. Es preciosa. Es hermosa. La tsunamita era una mujer rica que siempre veía pasar a Eliseo. ¿Y sabe lo que le ofreció ella? Un aposento, un lugar. Preparó para él un lugar porque sabía que él era se puede decir, entre comillas, la presencia de Dios. Porque era un varón de Dios, Eliseo. Y ella le preparó un lugar para que ella estuviera ahí. Entonces ella sentía algo especial cuando Eliseo estaba. Incluso dice que estaba su Jesse, así se llamaba, si no me equivoco. ¿Sí? Jesse le preguntó, ¿qué necesitas tú? Porque le estaba haciendo un favor de hospedarlo en su casa. Y ella dijo, no, nada. Y ella era una mujer que no podía tener hijos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Abrió su vientre. Le dio un hijo a esta mujer. Se da cuenta que la presencia de Dios hace reverdecer y todo lo que está seco, realmente el Señor hace fructificar. Cuando nosotros valoramos la presencia del Señor. Con el tiempo este niño enfermó. Y de un momento a otro, ¿sabe lo que pasó con este niño? Murió. ¿Y usted cree que la tsunamita se puso a llorar? ¿Sabe lo que hizo? Fue a buscar. Ella agarró, no me acuerdo si fue un burro, parece que ocupaban en esos tiempos. No creo que un caballo. No sé, pero algo, un animal le dijo a su esposo y se fue a buscar a Eliseo. Y ella le dijo, yo no te pedí nada. Yo no pedí absolutamente nada. Dijo, pero se llevó, mi hijo murió. Y ella, a todo esto, antes de ir a buscar al varón, ella había acostado al niño en la cama de Eliseo. Y Eliseo cuando llegó, porque ella fue a exigirle prácticamente, oye, tú tienes que hacer algo, pues si yo no te lo pedí. Y dice que cuando él llegó, ¿cierto? Eliseo, el niño, ¿usted qué cree que sucedió? ¿Qué cree usted que sucedió con ese niño? Resucitó. ¿Se da cuenta lo que realmente Dios hace en nuestra vida? Nos hace resucitar.
nos hace tener esa razón de vivir, porque Él es nuestra razón de vivir, es nuestra razón de existir. Dios tiene que ser en nuestro respirar cada momento. Escuché hoy día, Dios tiene que ser para nosotros como el agua para el pez. Eso tiene que ser Dios para nosotros. Lo más importante en nuestra vida, la presencia de Dios es algo importante en nuestra vida. No lo veamos en menos, no nos acostumbremos a esto. Después cuando estemos en los cielos, si usted quiere, sí. Pero aquí no. Porque no tenemos el tiempo de acostumbrarnos y sentirnos ahí en nuestra zona de confort. No. Tenemos que movernos. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. La tsunamita amaba la presencia quizás de Eliseo porque sabía que él era el representante de Dios. Y ella preparó un aposento. El aposento para nosotros somos nosotros mismos. Nosotros somos el aposento del Señor. Nosotros, sin Dios somos absolutamente nada. Nada. Pero Él quiere llevarnos, dice que el Señor, a otro nivel, mi hermano. Él nos quiere llevar a otro nivel. Pero no nos dejemos arrastrar por la situación que estamos viviendo. Eso es lo que el Señor me decía hoy día. Yo no quise, dije yo, no. Una vez más no me voy a quedar aquí sentada llorando porque no voy a solucionar nada. Ya lloré ayer. Porque si es verdad, mi hermano, el Señor hasta eso lo permite. ¿Elías pasó así o no? El Señor lo permite, que hay un Dios, dice que incluso, no sé si en Proverbios parece que es, o no, cuando habla sobre los tiempos, hay tiempo para todo, no me acuerdo, Eclesiastés. Dice, incluso ahí nos dice que hay tiempo para todo, hasta tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar feliz, tiempo para gozar, para todo. ¿Tenemos tiempo para llorar? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer al otro día? Es levantarnos y resplandecer. Tenemos que seguir adelante porque tenemos que poner el nombre de nuestro Señor en alto. Nuestro Dios maravilloso, que sea lo más importante en nuestra vida. Busquemos la presencia del Señor. La presencia del Señor nos hace sensible a sentir el Espíritu Santo en nosotros. Cuando no estamos en la comunión del Señor, créame que aunque vengamos 20,000 veces aquí, a veces no vamos a sentir nada. Nada. Pero cuando estamos realmente buscando del Señor, no solamente aquí en la casa, en la iglesia, sino que en la casa y buscando de forma personal al Señor, créame que después cualquier alabanza a usted la va a hacer que le caiga una gota de lágrima. Porque aquí los hermanos no sacan nada con decir, hermano, quizás levante las manos o haga esto otro. Porque ¿sabe qué? Cuando usted está en la presencia del Señor, su espíritu se vivifica solo. Solo. Y nos van a dar ganas de decir, gracias Señor. Gracias Señor por la prueba que estoy pasando, porque sé que esta prueba me va a llevar realmente a buscarte más. Porque esta prueba, realmente Señor, que tú me estás haciendo pasar por este proceso, es porque tú algo quieres de mí, es porque realmente tú necesitas que yo deje algo en mi vida. Hay algo en nosotros que muchas veces no deja que el Señor pueda glorificarse en nosotros. Tenemos que estar sensibles en estos tiempos. ¿Se imagina que llegara el Señor, sonara la trompeta y nosotros no le escuchemos? ¿Porque no estamos sensibles a la presencia del Señor? Entonces debemos realmente de tomar conciencia de que debemos estar sensibles a escuchar la voz del Señor. El otro día miraba un video de un joven que decía, estaba ahí y dice que él estaba con un pan en la boca y lloraba. Y habían otras personas, se notaban que eran pastores que lo estaban ayudando, un joven que estaba viviendo en la calle. Y el joven lloraba porque nadie lo quería ayudar. Quizás porque tiene que haber estado hediondo, no sé. Quizás las condiciones en las que estaba viviendo ese joven. Muchas personas quizás podíamos ver el video, otro joven más nomás. Pero sabe que cuando uno está en la presencia del Señor, eso te mueve, te conmueve. Uno dice, pero ¿Cómo los jóvenes en este momento se están perdiendo, mi hermano?
¿Hemos tenido nosotros esa sensibilidad de realmente de poder salir a la calle y quizá algún día de poder ayudarle? A veces nosotros nos quejamos de lleno y tenemos un hogar donde vivir. Hay personas que no lo tienen. El otro día nuestra hermana Sandra contaba de una joven que estaba sentada y cantando coritos y pidiendo ayuda porque ya no sabía a quién quizás recurrir. Y a veces esas cosas no nos conmueven a algunas personas. Que Señor, nosotros tenemos que llegar a sentir lo que Jesús sentía por los demás. Cuando vio quizá a los 10 leprosos, el Señor los sanó a todos. No dijo, tú me sirves, este me va a servir, este no me va a servir. No dijo eso, los sanó a todos. Entonces que el Señor nos haga sensibles, realmente para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos realmente ser instrumento en sus manos. Que realmente podamos mirar a otros con ese amor que Jesucristo tiene. Si esa es la forma de demostrar el amor de Jesucristo. Que podamos también nosotros unirnos y poder ayudar a otros. No solamente a nosotros. Es bueno, sí es bueno que nos ayudemos unos a otros, pero miremos un poquito más allá. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que realmente, ¿cierto?, podamos tener esa sensibilidad ante la presencia del Señor para poder ser bendición para otros también. Para que todos y muchas otras personas puedan conocer el Evangelio. Para que realmente muchos otros puedan conocer a este Dios maravilloso al que nosotros servimos. A este Dios de lo imposible al cual nosotros servimos. A este Dios que hizo esta vara reverdecer, que estaba completamente seca. Que hace también que nuestra vida pueda reverdecer, que nuestro matrimonio pueda reverdecer, que nuestros hijos puedan realmente reverdecer. Que quizás mi hijo podría haber dicho, ¿sabe qué? Mamá, no sigo. Pero el Señor le dice, no, que el Señor va a estar con él. Yo lo sé y tengo la confianza, y no porque confíe en él, sino que porque mi confianza está puesta en Dios maravilloso. Mi confianza está puesta en aquel que realmente dio su vida por mí. Y por aquel que realmente me hace estar aquí. Porque él realmente que me hace sentirme apasionada de él. Muchas veces de repente hemos llegado aquí, a veces sin ganas. A veces ya no quiero seguir adelante. ¿A usted le ha pasado? ¿Cuántas veces hasta nuestro pastor lo ha dicho? Si ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas. Hoy día el Señor me enseñaba a través del búfalo. El Señor nos habla y nos dice que Él nos renovará nuestra fuerza o dará la fuerza que el búfalo tiene. Y dice que el búfalo, para poder retomar su fuerza, ¿sabe cómo lo hace? De rodillas. Dice que en los caminos más piedrosos, más difíciles, dice que él se pone de rodillas para poder tomar fuerza, esa expulsión de fuerza. ¿Qué nos está diciendo el Señor a esta hora? ¿Cómo nosotros podemos retomar fuerza? En la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Busquemos al Señor en la intimidad, mi hermano. Busquémosle, orémosle, no dejemos de confiar en lo que Dios está haciendo. Confiemos realmente en las promesas que el Señor nos dejó. No te dejaré y no te desampararé. Él no nos dijo, te voy a evitar pasar por todas estas pruebas. No vas a pasar por esto. No nos dijo así. Él dijo que iba a estar con nosotros ahí. Él dijo que iba a estar con nosotros en el proceso. Él dijo que iba a estar con nosotros mientras estuviéramos enfermos. Él dijo que iba a estar con nosotros mientras nos faltara en nuestra mesa. Porque quizá a veces no tenemos grandes cosas, pero el Señor nunca ha permitido que el alimento nos falte en la mesa. Quizás algunos lujos nos pueden faltar. Porque a veces no de todo hemos tenido en nuestra mesa. Yo lo puedo decir por testimonio propio. Pero hasta en esos momentos le he dado gracias al Señor. Porque lo poco que quizás puedo tener en mi mesa, pero no me falta el alimento. Hemos visto la gloria del Señor en la dificultad, en la prueba. Yo sé que el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, pero Él quiere que nosotros nos arrodillemos. Él quiere que realmente nosotros le busquemos la presencia del Señor. Él está aquí en nosotros, Él habita en nosotros.
pero Él quiere moverse un poco más. Él necesita en estos tiempos poder activar su gloria. Que su presencia pueda estar en medio de nosotros. Que no nos sintamos más indiferentes. Porque la indiferencia, dejémosla fuera, mi hermano. Porque eso no nos va a servir. El domingo cantábamos una alabanza, la verdad que soy súper mala para acordarme de la alabanza. Pero algo así decía como que íbamos a estar entre millares y millares, ¿se acuerdan o no? Que Él iba a escuchar incluso hasta nuestra voz. ¿Se acuerdan? La cantamos el domingo. ¿Ah? Entre la multitud, ¿cómo empieza? Al estar, ¿la podemos decir? Digámosla, a ver si me acuerdo, para acordarme. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. ¿Qué más? Multitud. ¿Usted quiere estar en ese millar de gente? ¿Usted quiere estar ahí cuando estén todos adorando al Señor? Yo me imaginaba, yo decía, Señor, y pensar que en algún momento vamos a estar adorándote millares y millares y tú vas a conocer nuestra voz. Porque para el Señor no somos un número. El Señor nos conoce porque Él nos formó. Para el Señor nosotros somos importantes. Aunque los demás quizás nos han mirado en menos, pero para Dios somos lo más importante. Porque Él derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros el día de hoy pudiéramos estar aquí. Mi hermano, créalo. Tómelo para usted, atesórelo, ámelo. Cuando usted llega aquí, realmente hay mucha alabanza aquí. Tomémosle atención a la letra. De repente cantamos, solamente cantamos, pero no meditamos lo que estamos cantando. Tomemos conciencia de que nosotros cada minuto que estamos aquí tenemos que tratar de aprovecharnos al máximo. Aunque lleguemos apenas. Pero créame que usted no se va a ir igual. Porque el Señor va a tratar en su vida mientras usted está aquí. Si usted ha venido sin fuerza, el Señor le va a dar fuerza para poder seguir adelante. El Señor nos ama con ese amor eterno que siempre va a estar ahí. Pero Él quiere que nosotros le empecemos a buscar en espíritu y en verdad. Que nosotros realmente entreguemos nuestra vida a Él como Él se lo merece, no de a pichín, no de a poquito. No con WhatsApp entumíos. Así nos dijo una vez un pastor. No me mandes esos WhatsApp entumíos. ¿Cuántas veces de nosotros hemos hecho oración entumida? Levante la mano. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, gracias Señor por esto, otro, santo amén? ¿Cuántos? Hemos hecho oración entumida, sin gracia, sin fe, por hacerlo, por costumbre. El Señor no quiere eso. No le sirve la costumbre, mi hermano. Él nos ha dado vida. Hagámoslo con ganas. Hagamos una oración, aunque de repente, claro, a veces por el tiempo, porque ando corriendo, y a veces es mejor hacer esa oración entumida que no hacerla. Pero durante el día tenemos 24 horas del día. Tenemos que apartar un tiempo especial para nosotros y el Señor. Y entregar nuestra vida al Señor. Y decir gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que te he fallado, que me he equivocado, tú me has perdonado. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la prueba, por la dificultad, hasta por la escasez. Gracias, Señor, porque eso algo me enseña a mí, a que mi vida debe depender de ti. Entonces, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Aprendamos a tener esas oraciones, pero de corazón. Eso es estar en la presencia del Señor. Busquémosle a través de su palabra, mi hermano. No se quede con lo que yo le he dicho. Llegue ahí en su casita y estudie, lea la palabra. Se va a dar cuenta cómo realmente va a vivificar su espíritu. Eso es lo que siempre tiene que mantenerse fuerte.
aunque nuestro cuerpo esté ahí, pero que ya no da más, nuestro espíritu siempre tiene que estar fuerte. Y eso lo hacemos simplemente alimentándolo, a través de la oración, a través de su palabra. Enamórese de la palabra del Señor. Si usted tiene dudas, pregunte. Que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga. Voy a terminar con esto. Hoy día en la mañana leíamos algo hermoso con mi esposo. Y decía, cuando nosotros tenemos preocupaciones, nos tenemos que acordar de 4 palabras. Esto yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a escribir y lo voy a pegar en mi refrigerador. Se lo doy como para que, por si le sirve. Como tips para que nos acordemos. Dice, cuando tengamos preocupaciones, primero debemos de reconocer la presencia de Dios. Presencia de Dios, es la primera palabra. Presencia de Dios en nuestra vida. Debemos de recordar que no estamos solos, que Dios es el que está con nosotros y que no nos dejará y no nos desamparará. Segunda palabra, primera palabra, presencia de Dios, presencia. Segunda palabra, promesas. ¿Cuántas son las promesas que el Señor nos ha dado? Yo le decía delante de mi esposo, a ver, citemos las promesas del Señor, porque a veces se nos olvida. ¿Alguno se acuerda de alguna promesa que el Señor nos haya dejado? ¿Cómo? No te dejaré ni te desampararé, la vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué otra promesa? En todo caso, así nos quedamos en delante. Así nos quedamos en delante, de verdad. ¿Qué otra promesa? A ver, recordemos. Porque en este momento igual como que uno se le olvida. Son muchas promesas que el Señor ha dejado en nuestra vida. No te dejaré, no te desampararé. Leamos el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense. Morará bajo la sombra del Omnipotente, de nuestro Dios maravilloso. Son promesas que el Señor nos ha dejado. ¿Quién nos va a guardar cuando estemos en tiempo de oscuridad, en tiempo de pasar por valles de sombra y de muerte? El Señor no nos dejará y no nos desampararé. Busque promesas en la Biblia. Ve otra tarea. Busque promesas. ¿Cuáles son las promesas que el Señor me ha dejado? Busque las promesas del Señor. Tercera palabra. Peticiones. Peticiones, imagínense. La primera, presencia. No estamos solos. Segunda, las promesas que el Señor nos ha dejado. No importa el problema que estemos pasando. Peticiones específicas cuando oremos al Señor. No oremos al Señor decir, Señor, tú sabes toda mi vida. Seamos específicos en lo que queremos pedirle al Señor. Señor, necesito ayudar a mi hijo en la universidad. Ser específico. Señor, tengo problemas económicos. Señor, tú estás en control. Tú conoces mi vida, tú conoces mi necesidad. Seamos específicos. Estoy pasando por esta enfermedad, Señor, tú conoces mi vida. Pero también sé que dice en tu palabra de que en tus llagas tú te has llevado toda enfermedad. ¿Ve que usted está diciendo al Señor también que hay una promesa? Mire, aquí cuando dice peticiones específicas, dice que no debemos de andar con la mochila a cuesta. Porque dice que en el Salmo 55, 22 dice que debemos de entregar las cargas al Señor. Decir, Señor, te entrego a mi hijo, lo voy a poner de ejemplo, te entrego a mi hijo, Señor, él está en la universidad, tenía ese examen, estoy siendo específica, pero ya después la dejé. No ando con la mochila aquí, a veces andamos con así la mensajoroba. Porque andamos con la preocupación aquí en la mochila y no la dejamos, no la soltamos. El Señor también nos ha enseñado que debemos de aprender a descansar en Él. Señor, tú conoces mi preocupación, tú conoces mi dificultad, yo te la entrego a ti, ahora tú sabes lo que hacer. Sabemos que el Señor está en control. Después en nuestra vida tiene que existir esa paz. Y se va a dar cuenta de que cuando hacemos eso, en nuestra vida va a existir una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la cuarta palabra que a nadie le gusta, ejercer la paciencia. Que tenemos que también aprender que de esperar en el Señor. Salmo 27, 14. Son 4 palabras, recuérdela. Cuando estamos en preocupaciones y problemas y dificultades, que nos impiden entrar en la presencia del Señor muchas veces. La presencia de Dios en primer lugar. Las promesas, recuérdelas, búsquenlas en las Biblias. Y
peticiones específicas. ¿Y la última cuál era? ¿Se acuerdan? La paciencia. Yo la voy a anotar de verdad como tarea, la voy a poner en mi refrigerador para que cada vez que me empiece a dar como la pena o la aflicción, ya pues, aquí tenemos que salir al tiro a la pizarra y a recordar lo que el Señor nos está enseñando. Que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.